Bien, ya dimos el tiempo que les había dicho. Vamos entonces a iniciar la clase. Espero que hayan trabajado estos ciclos, que han hecho la tabla de cada uno y puedan hacer sus comparaciones. Yo voy a hacer ahorita un ejemplo que tiene mucho que ver con lo que está aquí arriba. Entonces, para que tengan más en donde estudiar, o sea, comparar. El ejemplo dice lo siguiente. Los números naturales normalmente se representan por una n y ellos son los elementos 1, 2, 3, 4 y sucesivamente. Normalmente el último número es más infinito, pero realmente no se sabe cuál es ese número. Lo que queremos decir con ese conjunto es que son todos los números, como su nombre lo dice, naturales. Entonces, alguien quiere calcular, hacer un programa
que calcule la suma de los n números naturales hacer un programa que calcule la suma de los n números naturales. Eso es todo lo que se les puede pedir en un examen, un léxico como el que está acá. Aquí pedimos la información extra de quiénes son los números naturales para que cuando ya se plantee el problema, cuando lo plantee aquí, usted sepa de quién nos estamos hablando. Entonces, para entender lo que nos están pidiendo, sería bueno, por ejemplo, poner que lo que nos están pidiendo es calcular la suma de... Buenas noches. La suma de el primer elemento que es 1, más el segundo que es 2, más el tercero que es 3, más el cuarto, y así sucesivamente hasta llegar a n. Pero este n se lo debemos nosotros preguntar al cómo se llama al usuario, o sea, cuántos números quiere tomar él. ¿Sí? Y él nos dirá, pues, 10 o 20. Podríamos hacer un intento. Le voy a dar oportunidad a usted. Calcule la suma de los números de los primeros 100 números. Aquí vamos a poner a hacer un programa que calcule la suma de los 100 números naturales. Le voy a poner una observación. Use los 3 ciclos. En la clase yo voy a usar, o sea, como es un nivel de ejemplo, yo les voy a dar el do while. Yo voy a usar el do while. Pero usted en su casa es conveniente que lo haga con solo do o con el do until. En el examen, en un problema de examen es posible que le pongan los 3. Entonces no deje de practicar y hágalos. Yo le doy la guía del do while. De ahí voy a hacer una tabla para confirmar que mi programa está bien. Y básicamente ya con eso ya prácticamente casi que terminé la primera parte de programación porque nos faltaría el PCInt. Y entonces estaríamos disponibles para hacer un examen parcial. Entonces aquí le voy a dar a usted ahorita, no sé, unos 5 minutos para que me dé el resultado. Inténtelo por favor con el método que usted quiera, el medio que usted quiera, como usted quiere y como usted pueda. A ese al sumarle 3 le daría 6. A ese 6 al sumarle 4 le daría 10. Entonces ese control lo va a llevar suma. ¿Estamos? Cada elemento de esta expresión que tengo acá tiene asignado, por así decirlo, un orden. Por ejemplo, este sería el primer término, este sería el segundo, este sería el tercero, y sucesivamente. Lo curioso aquí es que tanto cada uno que es el número también coincide con el orden. 3 es el tercero, 4 es el cuarto. Ajá. Ahora, ¿para qué nos sirve eso? Primero ya identificamos un acumulador que es suma. También necesitamos saber cuánto vale n. Eso lo va a ingresar el usuario. Entonces lo más probable es que nosotros podríamos comenzar y hagamos un diagrama de flujo. Vamos a entonces hacer primero, se lo voy a poner aquí que voy a usar el do while. Y usted hace en su casa el do y el do until. Entonces, usando el do while, yo comenzaría con una asignación de 2 valores. Por ejemplo, le voy a llamar K
el que va a ir cambiando el orden. O perdón, sí, le va a ir cambiando el orden. Va a ser el primero, el segundo, el tercero. O sea, acá va a comenzar en 0 y lo voy a ir incrementando el valor. Y el otro va a ser suma. Como es un acumulador, es prudente asignarle también 0. Esos son los dos elementos iniciales. Luego tendríamos para que el usuario ingrese el control de cuántos elementos van a haber. En este caso deberían de haber n elementos. Recuérdense que la cantidad de elementos también coincide con el orden. Primero, segundo, tercero. Este sería el último elemento. Entonces, para nosotros le vamos a poner n chiquita, por ser la n que está a mano superior. Por lo tanto, él va a ir a leer. Aquí le vamos a dar opción al usuario de ingresar para que suma quiera. Claro, el usuario si quiere calcularlo, la pregunta, o sea, calcule la suma de los primeros 100 números, le va a asignar n igual a 100, o sea, va a escribir 100. Pero la idea es que nosotros vamos a dejar, para no importa en dónde esté, por ejemplo, si solo quiere sumar los primeros 4, el resultado debe ser 4 más 3, 7, más 2, 9, más 1, 10, ¿verdad? Luego vendría, como es un do while, primero viene la pregunta. Y en la pregunta va a venir K menor que N. Aquí no estamos preguntando si es verdadero o falso para nosotros directo, ahorita en el diagrama de flujo. Cuando ya lo estamos trabajando, miramos si es verdadero o falso. En el diagrama de flujo solo podemos decir, bueno, ¿qué va a hacer él? Si la respuesta es verdadera, ¿qué lo voy a escribir de aquí para acá? O sea, aquí va a ser cuando el usuario, perdón, cuando la respuesta sea sí. Y a mano derecha voy a poner el no. Pero todavía no lo voy a dibujar para tener bien la capacidad de espacio. Perdón ahí por el símbolo, sí. Entonces, aquí vamos a hacer un cálculo de los dos valores principales. ¿Quiénes son los dos valores principales? Están bien enmarcados. Tendríamos, por ejemplo, suma. Solo que suma tengo que escribirlo como lo escribí arriba, ¿se recuerda? Tiene que ir exactamente con mayúsculas. Lo vamos a escribir. Suma es igual, y como es un acumulador, entonces va a ir llevando lo que tenía antes más el nuevo valor de K. Ahí vamos a ir acumulando realmente la suma de los números 1 más 2 más 3 más 4 más sucesivamente hasta n. Por eso la sentencia K menor que n es la que nos va a ayudar. Y el otro que queremos ir cambiando va a ser la propia K. La K va a ser igual a la K más una unidad. ¿Por qué más 1? Porque la diferencia entre el primero y el segundo, o el segundo y el tercero, aquí las diferencias es de una unidad. Por lo tanto, está bien, más 1. Si la diferencia fuera de 2, pues ni modo, sería más 2. Y aquí regresaríamos hasta volver a entrar al if, o sea, el K menor que N.
Desde como tiene flecha se me va a hacer más fácil. Ahí está. Ese sería prácticamente, ahí se nota que tenemos un ciclo. Y eso en do while, ¿por qué? Porque comienza con pregunta. La diferencia con el do until sería que terminaría con la pregunta. Se estaría después. Y el do no tiene pregunta. Por lo tanto, ahí está bien definida la primera situación. Pero eso es cuando es sí. ¿Qué pasa cuando es no? Cuando es no, le vamos a poner aquí la salida. Oh, pero no quiere ese color. Prefiero este. Y entonces aquí lo único que vamos a hacer es una salida para él de esta forma. Vamos hasta aquí, está bien. Voy a bajar ahora bastante. Oh, me lo hizo al revés, ella no me hizo caso. Ahorita lo vamos a volver a poner. Aquí no importa hasta dónde llegue, yo lo voy a llegar aquí, solo por estética. Pero no importa. Y ahora sí le voy a poner una su flechita. Y aquí vamos a entrar a un rótulo que prácticamente nos va a dar la salida. Aquí debiéramos de escribir, escriba suma. Bien, ahí está todo el cómo se llama el diagrama de flujo. Y ahora lo que nos faltaría es hacer la tabla. ¿Va? Para ver si funciona o no. El compañero que hizo el PSI nos puede contar en qué do usó. Ok, perfecto. Es mucho más fácil, ¿verdad? Porque el do le hace de una vez do k igual 1 tu n y ya. Él solito lo hace. ¿verdad? Y de ahí solo llevar que en cada ciclo lleve el control de suma. K no tiene que llevar el control porque K lo está dando ya el do. ¿verdad? Y de ahí cuando termina, entonces lo manda a escribir suma y ahí se termina el problema. Solo voy a hacer algo aquí para dar por terminado esto, porque a veces ustedes me preguntan y a mí se me va un poco la onda. Y aquí lo cerraríamos con terminar o parear. Bien, entonces la tabla no debe ser muy difícil. Primero comenzamos con el primer valor que es K y después suma. Esas son nuestras variables de entrada. Entonces nuestra tabla sería primero K, después suma. En ese orden K y suma, entonces viene la pregunta. Ah, no, primero lea N. Entonces podemos por escribir por acá la N. Después de leer la N, vendría ya la pregunta. K menor que N. Si, ¿cómo se llama? Si sí, calcularíamos suma y K. Esas columnas ya las tenemos. Ya no las necesitamos abrir. Y en el caso que no, sale un letrero que es la salida. Entonces aquí podemos poner escriba. O la pantalla final. Ahí tendríamos básicamente ¿cómo se llaman? Las variables importantes. Entonces ya nos quedaría solo para terminar la tabla.
La tabla es importante que siempre la haga porque yo siempre la pregunto. Entonces, considero que debiera estar preparado para que no tenga que tener problemas el día que lo tenga que hacer ya usted solo. Está más o menos bien. Me falta solo tal vez la primera columna. Cerrarla para aquí. Bien, entonces al comenzar nuestro programa, la K ya está asignada, dice que comienza con K igual a 0 y suma 0. Vamos a ponerlo con un color, el azul estaría bien. Entonces K sería 0, pero no me gusta el verde ahí, tal vez el azul había dicho. K 0 y suma 0, ahí está asignado. Y ahora le preguntamos al usuario, entonces el usuario va a poner lo que quiere calcular, que son los primeros 100 números. No sé por qué se me subió esta cosa, ahí está. Sí, él va a poner definitivamente los primeros 100 números. Entonces, para nosotros n va a tomar el valor de 100. Y como ve, entra directamente a la pregunta. Después de leer el valor del usuario, entra a la pregunta y pregunta si 100 es menor, perdón, 0 menor que 100. Ahí está el que estaba pensando yo. Pero la pregunta es 0 menor que 100. Por supuesto que sí. Como 0 es menor que 100, la respuesta es sí. Entonces va a calcular un valor de suma primero, que sería 0. El cálculo sería suma más k. Esto sería bueno tener así. Primero calcula suma igual a suma más k. O sea, él va a sumar estos dos valores como su nuevo valor de suma. Lo voy a escribir. O sea, él va a sumar el valor que tenía de suma más el valor que tenía de k, que en total le va a dar 0. Luego de calcular suma, va a calcular k, por lo tanto eso va en la siguiente línea. Y para eso voy a necesitar abrir aquí la línea. Entonces ahora va a calcular, como dije, el valor de k, que va a ser igual a k más 1. Entonces como k vale 0, ahora k va a valer 1. Pregunto, ¿es necesario que explique por qué vale k1? Si no, solo lo escribo, solo el color, no me gusta el verde para ahí. Todo con verde se ve un poco complicado. Entonces aquí quedó calculado ese valor de 1. Si hay alguna pregunta, hágalo. Entonces una vez que él ya asignó el valor de k igual a k más 1, entonces se regresa y pregunta que si k es menor que n. Vea que k es 1. 1 es menor que 100. Otra vez la respuesta es sí. Entonces vuelve a calcular suma. Para eso voy a agregar líneas. Definitivamente va a necesitar más y tampoco voy a terminar todas porque no creo que eso sea prudente. Pero sí voy a hacer algunas cuantas. No me está quedando tan rico, pero ahí vamos.
Entonces dije, después de que preguntas si uno es menor que 100, que la respuesta es sí, entonces calcula suma, pero vea que suma ahora va a ser el valor que tenía antes, que es 0, más el valor de K, pero K ya cambió. K vale ahora 1. Wow, lástima. Lástima porque voy a tener que borrar esta línea, pero no importa. Eso le va a dar en total 1. Eso es lo que tiene valor suma en este momento, ¿ok? Pero también le va a asignar acá un valor K más 1. Entonces tendría que tener aquí el valor de 2. Si hay duda respecto de dónde saqué el 2, por favor pregunte. Estoy tratando de agarrar un poco también el grueso de las líneas, ¿ok? Pero si no, si quiere que les haga todos los pasos, lo puedo hacer, no hay problema. Pero usted lo tiene que solicitar, por favor. Una vez que ya le asignó el valor a suma 1 y acá igual a 2, por el K igual a K más 1, entonces vuelve a regresar a la pregunta. Y ahora compara el 2 si el 2, que es el nuevo valor de K, es menor que 100. Voy a cambiar otra vez el color, perdone. A esa pregunta, ¿2 menor que 100? La respuesta sigue siendo sí. Por lo tanto, calcula suma y calcula K. Primero suma la calcularía el valor que tiene antes más, vea que suma tiene el valor de 1, lo puede ver aquí arriba. Y ahora le va a sumar K, pero K vale 2. Entonces se va a sumar 1 más 2. Claro, el resultado de eso es 3. Aquí es donde comienza a dar ya forma el programa, porque ya está calculando la suma de los dos primeros números. Vea que la suma de los dos primeros números sería la suma de estos dos. Entonces él ya me está dando el resultado, pues 1 más 2 es 3. ¿Ok? Y ahí está el resultado de 3. Una vez que calcula suma, también calcula K. O sea que le incrementa una unidad al K. Por lo tanto, K ahora vale 3. Y entonces ya entra otra vez a la pregunta y dice, 3 es menor que 100. Esa sería la pregunta, exactamente en la misma línea. 3 es menor que 100. Y la respuesta sería sí. Entonces, como 3 es menor que 100, hace primero otra vez el cálculo de suma. Entonces vea que suma ahora vale 3. Entonces el nuevo cálculo que ella va a hacer es 3, que vale suma, más el valor de K. ¿Correcto? Y K para nosotros también vale 3. Esta es pura coincidencia. Y 3 más 3 es igual a 6. Lo voy a dejar con ese color porque no quería, pero se me fue la buena voluntad de la escritura. Ahí vamos. ¿Ok? Y así vamos a seguir sucesivamente. Solo voy a extender unas líneas más. Mientras, si usted tiene alguna pregunta, hágala, que yo con mucho gusto le ayudo. Ok, ¿alguien me puede decir ahorita en este momento, después de que calculó el valor de suma,
que vale 6, vea que lo que acaba de calcular es la suma del tercer ya elemento. O sea, él ya calculó el 1 más 2 y más el 3. Ya va por aquí. Lleva 3 elementos, vea primero, segundo y tercero, y la suma de los 3, porque sería 3 más 2, 5, más 1, 6, que es el valor que tenemos mostrado en la tabla en este instante. ¿Alguien me puede decir qué es lo que sigue después de esto? Después de calcula suma, ¿qué es lo que calcula? ¿Otra vez K? Otra vez K. ¿Cuánto sería entonces el nuevo valor de K? Le suma una unidad a la anterior, ¿verdad usted? Eso quiere decir que el nuevo valor de K es 4. E inmediatamente compare ese nuevo valor de K con 100. Y ahí nos damos cuenta que vuelve exactamente al ciclo, haciendo exactamente lo mismo que está en la parte superior. De 4 menor que 100, según yo, y según usted probablemente me comprenda, mire, cuando hace la pregunta pasa inmediatamente a calcular este valor, que es la suma. Fijemos ahí esto, regreso. Después de hacer la pregunta, pasa a la siguiente línea, que es la suma, ¿sí? Después la suma, calcula el nuevo valor de K y vuelve a preguntar. Y de ahí otra vez, pregunta, calcula suma, calcula K y vuelve a preguntar. Entonces esa secuencia se va a seguir dando acá. Por eso se llama un ciclo. Entonces es de esperar y el valor sea un cálculo de K, que es 4. Eso en total nos va a dar 10. Y ahí se termina esa primera parte, esa línea, la cual la voy a cerrar con una línea horizontal. Entonces ahora lo que sigue es calcular el valor de K. En este caso, perdón, solo voy a marcar este color. En este caso K va a incrementarse en 1, por lo tanto vale 5. Y luego viene la pregunta, 5 menor que 100. Y así lo va a hacer hasta que termine llegando exactamente a que no se cumpla la pregunta. O sea, hasta cuando ya K sea 101, perdón, cuando K sea 100, 100 va a ser menor que 100, la respuesta es no. Ahí se va a salir. Si vamos a poner aquí puntos suspensivos, solo voy a cerrar esta línea. Y entonces aquí va a seguir, voy a poner puntos suspensivos. Y vamos a llegar hasta que K tome el valor de 100. Digamos que 99 es menor que 100. Cuando le incrementa K1, estaríamos exactamente en esta columna. Cuando K sea 100, entonces nosotros decimos, después del valor de K, véalo acá, después del valor de K, hace la pregunta. Entonces va a preguntar, ¿100 menor que 100? La respuesta es no. Entonces ahí se va a salir. O sea, va a agarrar este lazo, el no. Al agarrar el lazo no, lo que va a ir a escribir es el valor que tenga suma. Y ahí donde los pícaros que encontraron la respuesta, le vamos a poner, digamos, 5050. Eso sería después de la pregunta, vea el orden, asigna acá, hace la pregunta y después ya no calcule este valor porque este lo tuvo que haber calculado en el paso anterior. ¿Ok? Y vamos a comprobar con ya en PCIN cómo lo haríamos. ¿Ok? Por el momento nos vamos a conformar que después de que 100 no es menor que 100, entonces nos vamos a salir, o sea, vamos a cerrar este lazo, o sea, esta línea, perdón, y vamos a escribir el valor de suma y vamos a suponer que el valor que nos dijeron los compañeros es correcta. Él no va a escribir, escriba la palabra suma, sino que él va a escribir el valor. Y en este caso va a escribir, según nosotros, lo que los compañeros nos dictaron. 50-50. ¿Ok? Estos puntos suspensivos es aceptable que los ponga en un examen.
Ya tiene 4 o 5 movimientos, ¿para qué seguirlo explicando? Ya se dio cuenta que el movimiento es así bien simple. O sea, asigna acá, hace la pregunta, calcula la suma y luego vuelve a asignar K. Al asignar K, hace la pregunta, calcula suma y después de suma le agrega acá 1 y vuelve a hacer la pregunta. Ese es el ciclo. Mire esa como Z que se formó ahí. Ahí donde se está notando que está haciendo el ciclo. Eso quiere decir que incluso podríamos poner por acá, digamos, el valor para 99, que se me hace que es donde va a parar. Cuando él tiene el valor de 99, los puntos suspensivos los voy a quitar un ratito y voy a asignar entonces 99. Entonces inmediatamente vamos a preguntar 99 es menor que 100 y la respuesta va a ser todavía no. Por lo tanto va a asignar a suma igual el valor que traiga, pero no lo tenemos ahorita en memoria, ¿sí? Entonces no va a poder ejemplificarlo, lo va a tener que hacer en PCI. Disculpen, mejor lo borro. Ok. ¿Cómo comprobamos ese valor? O sea, ese valor que no tienen los compañeros. Entonces, uno puede encontrar para comprobar. Menos mal que fue hasta 100, imagínense que hubiera sido hasta 5000. Yo no sé qué hicieron ustedes, pero si se puso a sumar de uno en uno, ojalá que haya llegado ese valor 5050. Para comprobar, hay que investigar un poco la matemática. Hay un señor que es Newton y dijo, bueno, yo quiero calcular cuánto es 1 más 2 más 3 más 4 y puntos suspensivos, digamos, hasta 100. Vamos a poner el 100. Realmente él puso n, después voy a cambiar la n, o si quiere hagámoslo de una vez. ¿Para qué vamos a poner 100? Vino él y puso hasta n. Pero de ahí se dio cuenta, o sea, él entre todo su desarrollo, se dio cuenta que estos valores los puede poner también al revés. Digamos, comenzar aquí con n, más, entonces este tendría que ser n menos un número, n menos 1. Y el siguiente, n menos 2, el siguiente, n menos 3, y sucesivamente hasta 1. Entonces dijo él, bueno, ¿qué pasa o qué obtengo si yo vengo y sumo esas dos expresiones? Pues si suma esas dos expresiones, le va a quedar en las primeras, le va a quedar n más 1. ¿Hay alguna duda de dónde salió el n más 1? Ok. Voy a poner entre paréntesis. Más, ahora dígame usted cuánto le quedaría al sumar 2 más n más 1. Le voy a ayudar aquí afuera. 2 más n menos 1 va a ser igual a n porque no tiene con quién sumar. Y 2 menos 1 le va a quedar más 1. Por lo tanto, le vuelve a dar n más 1. Y en la tercera, ¿cuánto le va a dar sumar n menos 2 más 3? Si ya visualizó el procedimiento, entonces le va a quedar más, otra vez, n más 1. Y ese n más 1 se va a repetir tantos elementos haya. Vea que hasta el último, si suma el n con el 1, le va a quedar n más 1. Voy a hacer una pausa y usted me dice si tiene alguna duda.
Espero que no la tenga entonces, y si la tiene, pues hágala, y si no, pues lo podemos revisar el día de mañana. Entonces, en este momento, ¿cuántos n más 1 hay? ¿Quién me puede contestar esa pregunta? ¿Cuántos n más 1 hay? Pues la misma cantidad de columnas. ¿Y cuántas columnas hay? Pues columnas tendríamos esta 1, esta 2, esta 3. Miren, el orden de los números nos lo va diciendo. En total tenemos n columnas. Pero como la suma o un producto es una suma abreviada, nosotros tendríamos entonces n columnas de n más 1. Si nosotros complementamos que la suma es igual a esto y por lo tanto suma sigue siendo igual a eso, entonces al sumar dos veces la suma diríamos que esto es igual a suma más suma. Pero suma más suma nos daría dos sumas. Y si dimos todo dentro de 2, nos quedaría que n por n más 1 dividido dentro de 2 sería igual a la suma. Entonces, para el ejemplo que yo le puse, ¿cuánto vale suma? Para n igual a 100. Entonces sustituimos y nos quedaría que valdría 100 por 100 más 1, principio matemático de sustitución, dividido entre 2. Eso va a valer la suma. Pero 100 dividido entre 2 sería 50. Y 100 más 1 sería 101. Eso valdría la suma. Pero 101 por 50, hagámoslo aquí afuera. 0, 5 por 1, 5, 5 por 0, 0, 5 por 1, 5. Nos da 5050. Bien, se lo dejo para que lo analice en su casa. Y cualquier duda que tenga me lo pregunta mañana. Concéntrese en todo lo que hicimos y revise todo despacio y luego lo traslada al, ¿cómo se llama? Al do o al otro, al do ontel, que es lo mismo. Y el cálculo, este es muy importante porque entonces aquí usted lo que obtuvo fue una fórmula. Y esa es otra de las grandes ventajas de cómo se llama de la programación, que no es necesario hacer todo este programa, cuando simplemente le podemos poner como en 3 líneas y lo exhorto a que haga el programa final, pero ya utilizando esta fórmula, o sea, la fórmula de la suma. Hay partes fundamentales que tienen que ir. Ya no necesita K igual a 0, ya no necesita suma igual a 0, la n sí lo va a necesitar. ¿Sí? Y de ahí, en lugar de toda esa cosa que está ahí, o sea, del cuerpo del do, ya no lo necesita, sino simplemente hace el cálculo, suma igual a n por n más 1 partido de 2, y ya. De ahí le dice, escriba suma, y el problema terminó. Háganlo, y con mucho gusto, si tiene alguna duda, yo se la contesto el día de mañana. Por el momento, fue un gusto haber trabajado con ustedes, y los espero el día de mañana. Les deseo una bonita noche, que Dios los siga protegiendo, también protéjase usted mismo, y quede usted con Dios.